Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Hoy, veremos lo que sucedió en San Antonio, Texas, en 2007. Amber Belken, de 25 años, trabajaba en una tienda de videojuegos el 29 de enero de 2007. Cuando el gerente llegó para revisarla, descubrió que estaba muerta en la parte trasera de la tienda después de que no pudo abrir a tiempo. A las autoridades les tomó más de un año aprehender al sospechoso. Amber Marie Belken nació el 6 de diciembre de 1981 en San Antonio. Era la única hija en su familia. Sus padres la describían como extremadamente enérgica, ambiciosa y responsable. Amber había sido gerente en una tienda de videojuegos durante casi 3 años. Y el 29 de enero tenía otro turno. La tienda estaba programada para abrir a las 10 a.m., pero ella siempre llegaba al trabajo alrededor de las 9 a.m. Antes de abrir la tienda, ella sacaba el dinero de la caja fuerte del día anterior y lo llevaba al banco de al lado. Se hacía para que no se acumularan grandes sumas de dinero en la tienda. Amber llegó al trabajo alrededor de las 9 a.m. en ese día de enero como lo hacía todos los días. La tienda en la que trabajaba formaba parte de una gran cadena internacional. Sin embargo, Amber no abrió la tienda a las 10 a.m. ese día, como se descubrió más tarde. Alrededor del mediodía, el gerente regional contactó al gerente de otra tienda en San Antonio y le pidió que se diera una vuelta para averiguar por qué Amber no había depositado el dinero, y la tienda seguía cerrada. Amber tampoco respondió a las llamadas telefónicas, lo que generó sospechas y preocupación. El empleado que fue a revisar a Amber se llama Mariano Rivera. Después de llegar al lugar notó un coche blanco similar al de Amber. La entrada de la tienda estaba cerrada y no podía ver a nadie a través de las ventanas de vidrio. Llamó a la puerta varias veces, pero nadie salió. Así que se fue. Regresó unas 2 horas más tarde para echar otro vistazo. Mirando a través de las ventanas de la tienda, Rivera vio al asistente de Amber, Brandon. Llamó a la puerta y Brandon lo dejó entrar. Rivera le preguntó a Brandon si había visto a Amber, y él dijo que no. Dijo que acababa de llegar y notó algo extraño en la tienda. Había algunos CDs de dinero y documentos relacionados con el trabajo en el suelo. Rivera entró en la habitación trasera y hizo un descubrimiento espantoso. El cuerpo sin vida de Amber yacía en el suelo boca abajo con una bolsa de plástico sobre su cabeza. Más tarde los expertos forenses determinarán que la causa de su muerte fue la estrangulación. Rivera marcó inmediatamente el 911, y pronto la policía acordonó la tienda. Los detectives descubrieron que Amber no entregó dinero al banco como lo haría cualquier otro día. Sin embargo, la caja fuerte en la tienda estaba vacía, lo que implica que hubo un robo que salió mal. Es posible que el ladrón se encontrara con Amber y decidiera eliminarla como testigo. El horario de Amber indicaba que el crimen ocurrió entre las 9 y las 10 de la mañana. Desafortunadamente, no había cámaras de vigilancia en la tienda, lo que podría haber ayudado enormemente a la investigación, así que la policía tuvo que buscar pistas alternativas. Primero, los detectives interrogaron a Mariano Rivera y Brandon Bale, quienes descubrieron el cuerpo, describieron cómo y en qué circunstancias llegaron a la tienda y descubrieron la muerte de Amber. Según la gerencia de la tienda, faltaban aproximadamente $2,000 de la caja fuerte, junto con algunos CDs de videojuegos y 3 o 4 consolas de PlayStation. El total de los daños en la tienda ascendió a $6,000. La policía interrogó a los empleados de los negocios vecinos a la tienda, pero no obtuvieron los resultados deseados. Nadie había visto ni oído nada. Mientras la policía estaba ocupada en la escena del crimen, la noticia se esparció por todo San Antonio, y los representantes de los medios de comunicación se agolpaban en el estacionamiento frente a la tienda. El padre de Amber, Randy Belken, se enteró del incidente por las noticias. Cuando vio la dirección de la tienda donde ocurrió el crimen, se subió inmediatamente a su coche y condujo hasta allí. Cuando llegó, habló con un detective, quien desafortunadamente le informó que la víctima del crimen era su hija. Este evento dividió la vida de Randy en 2 partes, antes y después. Pronto, la madre de Amber, la Elia, llegó a la tienda. Mirando a los ojos de su esposo, se dio cuenta de que su único hijo ya no estaba con ellos. Después de examinar la escena del crimen, los detectives concluyeron que el criminal salió de la tienda por la puerta trasera, por lo que nadie lo vio. Sin embargo, la conclusión principal fue que el criminal estaba familiarizado con el horario de la tienda. Sabía que el dinero se entregaba al banco entre las 9 y las 10 de la mañana.
También sabía que no había cámaras de vigilancia en esta tienda. Esto es algo que solo un ex empleado o un empleado actual de la empresa sabría. La primera persona seriamente sospechada de estar involucrada en el crimen fue el asistente de Amber, Brandon Beal. Estaba íntimamente familiarizado con las operaciones de la tienda, y ya estaba dentro cuando un gerente de otra ubicación llegó para verificar la salud de Amber. Cuando Brandon llegó al trabajo, sabía que la tienda debería haber estado abierta unas horas antes, pero aún estaba cerrada. A pesar de esto, abrió la puerta con su llave, entró y luego la cerró con llave. Notó signos de lucha dentro, pero por alguna razón, no entró en la habitación trasera para ver si Amber estaba presente. Y, después de hablar con la gerencia de la empresa, los detectives descubrieron que Amber, una gerente de tienda, estaba descontenta con el trabajo de Brandon y quería que lo despidieran. Le informó a su madre que Brandon tiene un mal carácter y no desempeña adecuadamente sus funciones laborales, pero una disputa con Amber podría llevar a Brandon a cometer un crimen. Los detectives comenzaron a buscar respuestas a esta pregunta. El oficial registró el coche y la casa de Brandon después de recibir una orden de registro, con la esperanza de localizar los CDs y las consolas de PlayStation robadas de la tienda. Sin embargo, no se descubrió ninguno de los anteriores. Durante el interrogatorio, Brandon declaró que llegó a la tienda alrededor de las 2 p.m. Se sorprendió de que la tienda todavía estuviera cerrada. Dijo que abrió la puerta con su llave porque no pensaba que Amber estuviera dentro. Veo el desastre. Él creía que la tienda había sido robada. El gerente de otra ubicación llegó solo unos minutos después. Brandon también admitió que no estaba al tanto del deseo de Amber de despedirlo, pero reconoció que frecuentemente discrepaban en ciertos temas. Su novia y sus padres confirmaron su coartada para la mañana en que ocurrió el crimen. Cuando pasó el detector de mentiras, fue eliminado de la lista de sospechosos. Amber murió hace casi un mes, y la policía aún no tenía nuevas pistas. Los detectives temían que el caso quedara sin resolver. Los padres de Amber utilizaron las redes sociales para comunicarse con el público, solicitando que cualquier persona con información sobre el incidente la reportara. Se ofreció una recompensa de $100 con 0 centavos por información que condujera al arresto. El empleador de Amber proporcionó 95 de ellos, y se distribuyeron volantes con su imagen por todo San Antonio. A pesar de esto, no se logró ningún progreso durante los siguientes 7 meses. Hasta que un día, una comisaría recibió una llamada crucial. El hombre que llamó se identificó como Joe, e informó al detective a cargo del caso de Amber que sabía quién era el responsable de su muerte. Joe, quien sea, le dijo al detective que Amber fue estrangulada por Giovanni Rivera, de 22 años. Cuando el detective preguntó por qué, él respondió que lo pensaba. Joe respondió que él y Giovanni trabajaron anteriormente para la misma empresa que Amber. Giovanni lo llamó el día del crimen y le preguntó si quería participar en un robo. La tienda no fue elegida al azar. Giovanni quería robar la tienda donde trabajaba Amber porque no tenía cámaras de vigilancia. El detective le preguntó a Joe si aceptó la oferta de Giovanni y participó en el robo, a lo cual Joe respondió negativamente. Si todo lo dicho es cierto, la suposición inicial de la policía de que el crimen fue cometido por alguien que conocía bien el horario de la tienda fue correcta. El detective solicitó que Joe fuera a la comisaría y hiciera una declaración oficial. Se negó, pero probablemente sabía que lo encontrarían tarde o temprano. Entonces, 2 días después, regresó a la comisaría y afirmó una vez más que no participó en el robo. Durante el interrogatorio, Joe detalló cómo Giovanni Rivera expresó por primera vez su deseo de robar una tienda. Joe afirma que Giovanni nunca dijo que iba a hacerle daño a Amber. Sin embargo, aproximadamente un mes después de su muerte, el caso recibió una amplia cobertura mediática. Confesó que la muerte de Amber fue su culpa. Joe explicó que no llamó de inmediato, porque estaba preocupado por su seguridad. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Podría la recompensa de $100 con 0 centavos por proporcionar información importante motivarlo a ir a la policía? Por favor, comparte tus pensamientos sobre el asunto en los comentarios. Joe afirmó que el campo de la culpa comenzó a superar el sentimiento de miedo, lo que lo llevó a hacer una llamada. Aunque el testimonio por sí solo no fue suficiente para obtener una orden de arresto para Giovanni Rivera, el detective aún lo citó a la comisaría para interrogarlo. También vale la pena señalar que Giovanni Rivera no está relacionado con Mariano Rivera, el gerente que descubrió el cuerpo, solo comparten el mismo nombre. En una conversación con un detective, Rivera acusó a Joe de mentir. Él afirma que no estuvo involucrado en ninguna actividad criminal.
finalmente se negó a responder más preguntas, obligando a la policía a liberarlo. Mientras los oficiales consideraban cómo llevarlo ante la justicia, Giovanni se trasladó a Laredo, Texas, con su familia. Esta es la ciudad de la frontera con México, por lo que había una buena posibilidad de que cruzara la frontera y se perdiera. Sin embargo, sin pruebas contundentes, los detectives no pudieron proceder, y el caso se estancó una vez más durante meses. Afortunadamente, la ayuda llegó inesperadamente a finales de junio de 2008. Verónica, la esposa de Giovanni, llamó a la policía casi un año y medio después de que Amber muriera. Ella afirmó que su esposo la atacó amenazándola a ella y a los niños con una pistola. Más importante aún, ella afirmó que él era responsable de la muerte de Amber Belkin. El detective a cargo del caso viajó a Laredo para hablar con Verónica, a quien había conocido en persona. Ella afirmó que tomó una mala decisión al casarse con Giovanni. Se quedó embarazada de él mientras aún estaba en la escuela y su familia insistió en que se casaran. Giovanni comenzó a revelar su verdadero rostro después de la boda. Era un tirano. Según Verónica, si él deseaba intimidad pero ella no, la ataba con cinta adhesiva. También afirmó que cuando Giovanni fue llamado a una comisaría por primera vez, regresó a casa angustiado e inmediatamente le informó que necesitaban mudarse a Laredo. Salieron de San Antonio ese mismo día, habiendo llevado todo lo que necesitaban. Verónica entendió que si su esposo estaba limpio ante la ley, no se mudarían. Una vez reunió el valor para preguntarle a Giovanni si estaba involucrado en la muerte de Amber Belkin, a lo que Giovanni respondió que él la había matado. Verónica estaba atónita y le preguntó por qué lo hizo. Él explicó que lo hizo porque su familia necesitaba dinero para pagar el alquiler. Cuando Verónica pidió el divorcio, Giovanni la llevó a un lugar apartado, sacó una pistola y le dijo que se subiera al asiento trasero. La siguió y la amenazó, obligándola a hacer lo que él quería. Luego la sacó del coche, le entregó la pistola y le ordenó que lo terminara. Verónica dijo que no lo haría. Giovanni respondió que si ella no disparaba, se encargaría de ella, sus hijos y sus familiares. Verónica le suplicó que pensara en lo que podría pasarles a sus hijos. Si se quedaban sin sus padres, parecía funcionar. Y ambos regresaron a casa esa noche, pero Giovanni dijo que iba a desaparecer por la mañana. Cuando se fue, Verónica inmediatamente llamó a la policía y les contó sobre la confesión de su esposo. Los detectives obtuvieron una orden de arresto para Giovanni Rivera después de recibir el testimonio de 2 testigos, uno de los cuales era la esposa de Giovanni Rivera. Sin embargo, Rivera logró cruzar la frontera y perderse en México en ese momento. Pasaron otras 6 semanas antes de que fuera descubierto o arrestado en la casa de un familiar. Las autoridades de México acordaron su extradición a los Estados Unidos con la condición de que los fiscales no pidan la pena de muerte para él. Se acordaron esos términos. Después de que se completaron todos los documentos, se le delegó a Giovanni Rivera la autoridad en los Estados Unidos. Los padres de Amber se sintieron aliviados de que su arresto resultara en justicia por la muerte de su hija. El 7 de agosto de 2008, Rivera fue interrogado. En contraste con la conversación anterior, los oficiales escucharon el testimonio de su esposa. Al ser informado de esto, admitió todo. Declaró que tan pronto como Amber abrió la puerta de la tienda, la siguió, usando guantes y una máscara. Amber lo reconoció, lo cual lo sorprendió mucho. Le dijo que estaba teniendo problemas financieros y que necesitaba dinero desesperadamente, y la obligó a abrir la caja fuerte. Amber intentó alcanzar el teléfono en un momento dado, y él tuvo que atarle las manos con cinta adhesiva. Ella entró en pánico y comenzó a gritar. Según Rivera, le puso la mano sobre la boca y le pidió que se quedara en silencio. Amber intentó liberarse, pero él se dio cuenta de que había llegado al punto de no retorno. Tomó una bolsa de plástico cercana y le cortó el oxígeno. Ella dejó de respirar, se llevó el dinero, algunos CDs y algunas consolas de PlayStation antes de alejarse en su coche, que estaba estacionado detrás de la tienda. El abogado de Rivera comenzó a negociar un acuerdo de culpabilidad. La oficina del fiscal del distrito tardó casi 1 año y medio en aceptar este acuerdo, que excluía una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dado los riesgos de un juicio conjurado y el hecho de que las apelaciones pueden tardar años en ser escuchadas, los fiscales concluyeron que el acuerdo de culpabilidad era el mejor resultado posible para la familia Belkin. Giovanni Rivera recibió una sentencia a cadena perpetua como resultado del acuerdo en abril de 2010. Deberá cumplir 30 años de prisión antes de poder solicitar la libertad condicional. Amber les ha prometido a sus familiares y amigos que harán todo lo posible para asegurarse de que él nunca salga libre. Las autoridades no dijeron si alguien recibió la recompensa de $100,000 con 0 centavos ofrecida por ayudar en la búsqueda del perpetrador. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.
Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. El caso de Beverly Liggett ejemplifica la locura por herencia cuando un hijo favorito se convierte en verdugo. Desafortunadamente, la genética está inextricablemente vinculada a una amplia gama de enfermedades hereditarias. Estas incluyen algunas enfermedades mentales. Sin embargo, una predisposición existente es solo un riesgo y una probabilidad, no una garantía de que el niño heredará esta o aquella enfermedad. Naturalmente, cada padre espera que sus hijos hereden solo lo mejor y que las enfermedades eviten a la descendencia. Muchos expertos creen que no existen genes específicos para la transmisión de enfermedades mentales, lo que significa que ningún gen único es necesario o suficiente para causar la enfermedad. No obstante, las enfermedades mentales a menudo se transmiten a través de las familias. Este es precisamente el problema que enfrenta nuestra heroína hoy, Beverly Liggett, quien sinceramente creía que sus hijos no se verían afectados por tal condición. Y, aunque Beverly, su hija, creció para ser una mujer perfectamente sana y equilibrada, el hijo parece haber sufrido un doble golpe, que él culpa únicamente a su madre. Cabe destacar que la inteligencia de este hombre no se vio afectada por su trastorno mental. Por el contrario, Beverly Liggett era muy astuto y calculador, lo que hace que sus atrocidades sean aún más repugnantes. Beverly Liggett nació el 1 de octubre de 1956 en la capital de Colorado, la pintoresca ciudad de Denver. Creció con su hermano mayor Steven y su hermana Martha en una familia típica de Barbara y Edwin Liggett, quienes pasaron toda su vida en su ciudad natal, rara vez saliendo de sus fronteras. Beverly asistió a un colegio local después de graduarse de la escuela secundaria, pero no pudo asistir a la universidad por una variedad de razones, incluyendo su salud y el consumo de drogas. La chica trabajó como vendedora, pero se casó a los 26 años y tuvo 2 hijos. Se dedicó a su familia durante muchos años y se centró exclusivamente en criar herederos y construir un hogar. En 1988, Beverly dio a luz a su tan esperado primogénito, Ra, seguido por una hija llamada Libby. Unos años después, la joven realmente no se preocupaba por sus herederos y vivía para ellos. Sin embargo, su matrimonio terminó en la segunda mitad de la década del 1990. El esposo abandonó a la familia y se mudó a otro estado, sin preocuparse más por el destino de su exesposa ni por participar en la vida de sus hijos. Beverly se vio obligada a trabajar en 2 empleos a la vez. Sin embargo, gracias a su diligencia y determinación, la familia de 3 no necesitaba nada. Ella y sus hijos se mudaron a los suburbios de Denver, una pequeña y relativamente nueva ciudad fundada en 2001 para el centenario de la ciudad, donde alquilaron una casa acogedora y espaciosa. A mediados de la década de 2000, Beverly conoció a un hombre llamado Seth Miffy en uno de los sitios de citas y comenzó a corresponder con él, lo que eventualmente llevó a una relación romántica. Él inspiró a su amante a finalmente perseguir su sueño de educación superior. Liggett eligió la escuela de medicina porque siempre había querido ayudar a las personas y sentía que ayudar a los demás era su vocación en la vida. En ese momento ella tenía más de 50 años y era el doble de mayor que sus compañeros de clase. Sin embargo, rápidamente encontró puntos en común con ellos y es recordada como una morena miniatura sociable, atenta y responsable, apodada Ángel Cuidadoso. El romance incestuoso de Beverly duró aproximadamente 5 años antes de que la pareja decidiera legalizar oficialmente su relación. Para los dos, el paso fue serio, pero estaban preparados. Beverly estaba encantada porque finalmente tenía un título universitario, un trabajo mejor remunerado, y estaba a punto de casarse con el hombre que amaba. Sus hijos habían alcanzado la edad en la que podían vivir de manera independiente. Sin embargo, el área de su hijo era una fuente de preocupación y aprensión genuinas, y había varias buenas razones para ello. Una enfermedad, la familia Liggett tenía un asunto sensible que intentaban mantener oculto de los demás y nunca discutían con forasteros. Beverly y su hermana Martha fueron diagnosticadas con trastorno afectivo bipolar a una edad temprana, el cual se caracteriza por cambios de humor frecuentes entre estados maníacos y depresivos. El trastorno ocasionalmente empeoraba. Sin embargo, Martha experimentó una leve incomodidad asociada con este trastorno, y la medicación prescrita produjo resultados positivos rápidamente. Beverly ocasionalmente necesitaba hospitalización porque estaba al borde de cometer suicidio. Esta fue la razón por la que no pudo asistir a la universidad en ese momento, y también fue la razón por la que su matrimonio con el padre de sus hijos terminó. También es importante señalar que su madre, Bárbara,
sufría de depresión a largo plazo. Pero ella tuvo este problema en sus 40. Después de eso, nadie le brindó asistencia calificada a la mujer en ese momento. Como resultado, pasó casi toda su vida luchando contra su enfermedad sola. Beverly estaba segura de que el trastorno mental en su familia se transmitía exclusivamente a través de la línea femenina, porque la enfermedad se manifestaba en su madre, en ella misma y en su hermana, mientras que su hermano Steven permanecía completamente normal. En este sentido, Beverly temía por la salud de su hija Libby, pero precisamente la hija fue la que eludió la enfermedad, golpeando con doble fuerza a Ra, el niño especial desde la infancia. Harry, un niño bastante extraño y retraído, propenso a los berrinches, fue diagnosticado con autismo a la edad de 5 años, y más tarde se le añadieron una serie de otros trastornos mentales y anomalías. Podía encerrarse en sí mismo y abstraerse por completo de lo que sucedía a su alrededor. Pero Sue tenía una especial afición por la química y la física. El chico resolvía problemas complejos rápidamente, realizando la mayoría de sus cálculos mentalmente. Su inteligencia estaba por encima del promedio, pero sus habilidades sociales y de comunicación eran prácticamente inexistentes. Los compañeros de piso evitaban o se burlaban del extraño y antisocial Pierre. Harry no tenía amigos, no mostraba interés en aprender sobre el mundo que lo rodeaba, y era agresivo y violento, lo que resultaba en crueldad hacia los animales y ataques a otros niños. El niño fue hospitalizado repetidamente y se le administraron medicamentos para tratar su condición. Sin embargo, en casa, frecuentemente dejaba de tomar la medicación prescrita y rápidamente volvía a su estado anterior. Sus padres intentaron persuadirlo para que tomara los medicamentos necesarios, pero a medida que crecía, le resultaba más difícil pedir o hablar con calma, y siempre conseguía lo que quería con rabietas. El niño podía aislarse y no hablar con nadie durante semanas, pero podía hablar durante horas consigo mismo o con un interlocutor imaginario. Cuando las cosas se ponen mal, se volvió peligroso para los demás, y sus familiares ocasionalmente insistían en su hospitalización obligatoria como un adolescente peligroso. Cuando era adolescente, supe que su madre y su abuela también tenían problemas de salud mental, y su madre tuvo que ser hospitalizada en ocasiones. Durante ese tiempo, Barry despreciaba a su madre y la culpaba de todos sus problemas. Creía que ella le había transmitido una enfermedad que le estaba arruinando la vida. El joven se volvió cada vez más incontrolable. Amenazaba a sus seres queridos con violencia y estaba constantemente perplejo por qué la maldición familiar de su propia hermana había sido ignorada. Estar con él bajo el mismo techo se volvió peligroso, y el primero no podía soportar al cabeza de familia. Solicitó el divorcio y literalmente huyó. A pesar de su diagnóstico, Ra pudo ingresar a la universidad con una alta calificación. Sin embargo, fue expulsado en su primer año después de llevar un arma de fabricación casera al campus y amenazar de muerte a un compañero de clase. En ese momento fue arrestado por primera vez, pero solo se le impuso una charla educativa, la confiscación del arma y la expulsión de la universidad. Beverly contactó a la policía aproximadamente un año después y solicitó que vinieran a su casa de inmediato para detener a su hijo, quien estaba amenazando con matar a ella y a su hija y parecía estar muy serio. Sin embargo, la policía entregó al joven violento a los psiquiatras, quienes, después de una breve hospitalización, lo dejaron en casa y le recetaron medicación. Harry, por supuesto, no aceptó al odioso padrastro. Harry tenía 18 años cuando Beverly conoció y comenzó a salir con Seth. La pareja decidió rápidamente vivir junta, pero Harry de inmediato tomó al nuevo elegido de su madre a la bayoneta. Intentó de todo para sacarlo de la casa, incluyendo amenazas, escándalos e incluso peleas. La aparición de otro hombre en la casa, que su madre percibió como un insulto personal y una traición, lo impulsó a hacer todo lo posible para apoyar a su amada. Buscó a un especialista que pudiera ayudar al joven a pagar sus tratamientos en la clínica. Pero cuanto más intentaba, más lo despreciaba. La idea de que este hombre se convierta en su padrastro y un miembro de su familia, combinada con su miedo y depresión, lo hace agresivo y peligroso. Que Missy le dijera repetidamente a su esposa que su hijo ya era lo suficientemente mayor para vivir de manera independiente. Podía estudiar o trabajar normalmente si tomaba su medicación correctamente. Beverly Liggett era muy consciente de esto, pero amaba a su hijo y no podía abandonarlo ni llevarlo a Mount, así que continuaba poniendo en peligro su propia vida debido a su obsesión con las armas. Los pasatiempos del joven evolucionaron con el tiempo, volviéndose cada vez más extraños, sofisticados y peligrosos. Tenía una debilidad por las armas, y más específicamente, estaba obsesionado con ellas. En el sótano de su propia casa, reunió armas de fuego caseras, literalmente de materiales improvisados, de rodillas,
demostrando una vez más que el hombre era muy inteligente, astuto y emprendedor. Sin embargo, Airy no se limitó a una sola arma y se le ocurrió la idea de crear un dispositivo explosivo. Encontró toda la información que necesitaba en Internet y compró o pidió los componentes que requería, así como las sustancias que no podía encontrar. Tomó la decisión de sintetizar en casa él mismo. Usando su amplio conocimiento de la química, Beverly sospechó cuando encontró a su hijo en el patio trasero de la casa. Y como se negó a responder preguntas, y se comportó de manera extraña, llamó inmediatamente a la policía. Como resultó, lo hizo justo a tiempo, porque la policía descubrió una bomba casi lista en la casa durante su búsqueda. Además, descubrieron y confiscaron un rifle modificado, varias pistolas ensambladas a partir de piezas de diferentes modelos, un silenciador y una gran cantidad de piezas de repuesto de armas. Nuestro historial de búsquedas en la computadora de los últimos meses fue revisado y estudiado. El FBI se interesó seriamente en el joven porque sospechaban que estaba planeando un crimen a gran escala. En la habitación de Ari, también había numerosos frascos de sustancias venenosas en las estanterías, como arsénico y cianuro de potasio. No pudo explicar por qué los compró. El joven fue arrestado el mismo día, pero solo se le acusó de posesión de armas menores y manejo imprudente de productos químicos peligrosos que podrían resultar en muerte o lesiones graves. Sin embargo, se declaró culpable, cooperó con la investigación y recibió solo una sentencia suspendida de 1 año, después de la cual regresó a su hogar y reanudó el terror hacia su madre y hermana, citando la amenaza de represalias y la indiferencia de la profesión médica. Ari se enfureció y se llenó de odio tras su arresto y condena suspendida. No pasa un día sin que amenazara con matar a su familia mientras dormían o quemar su casa después de encerrar a todos dentro. Luego fue hospitalizado nuevamente, esta vez por 3 meses en un hospital psiquiátrico. Además de los diagnósticos previos, los médicos encontraron signos de esquizofrenia y psicosis aguda en el joven. Siguiendo otro curso de tratamiento, el joven se quedó en silencio por un tiempo antes de volver a sí mismo. No hablaba con nadie, pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación frente a la computadora y parecía tomar su medicación prescrita fielmente. Sin embargo, solo 1 mes después, tuvo otro colapso, provocado por la noticia de la inminente boda de su madre y Seth. Ari también escuchó a su madre y a su padrastro hablando sobre sus planes de comprar una casa en otro estado, mudarse y reiniciar sus vidas. La hermana de Libby ya se había mudado con su novio, dejando a Ari solo. El hombre de 25 años estaba molesto por eso. El joven se volvió completamente loco. Le hizo una escena a su madre. La insultó. Le mostró un cuchillo. La amenazó de muerte. Y se aseguró de que el cuerpo nunca fuera descubierto. Beverly llamó inmediatamente al hospital psiquiátrico. Les contó todo y pidió que su hijo fuera hospitalizado de nuevo por la fuerza, pero el médico a cargo desestimó su solicitud, creyendo que no había razón para hacerlo, y que el tratamiento anterior había dado resultados positivos. Así que no creía que esa área representara una amenaza para los demás. Beverly tuvo una última conversación con Seth esa noche, quien estaba trabajando en otra ciudad y no podía llegar a ella de inmediato. La misteriosa desaparición de Beverly Hills ocurrió el 14 de octubre de 2012, menos de 2 semanas después de que la mujer celebrara su 56 cumpleaños. No se presentó a su turno en el hospital ese día, lo cual nunca había sucedido antes. Los colegas fueron los primeros en dar la alarma, después de no poder comunicarse con su amante y no recibir respuesta a sus numerosos mensajes, así que marcaron el número de Libby para averiguar cuándo fue la última vez que habló con su madre. Resulta que Libby había estado intentando llamarla sin éxito desde la mañana. Llamó al teléfono de la casa y se horrorizó con lo que escuchó. Ari contestó el teléfono e intentó sin éxito imitar la voz de su madre, pretendiendo ser ella y afirmando que estaba bien. Seth llamó inmediatamente a la policía y les pidió que enviaran una unidad a su casa lo antes posible. Cuando llegó la policía, descubrieron que no había nadie en casa y que no había razón para entrar en ese momento. Por lo tanto, los únicos intentos realizados ese día fueron rastrear la señal del teléfono de Beverly y verificar la actividad de su tarjeta bancaria. El coche de Beverly también había desaparecido, lo que provocó una cacería de hombres a nivel estatal. Y fue el vehículo que condujo a una pista solo 2 días después, cuando un oficial de patrulla lo vio en un suburbio de Denver y decidió revisar la documentación para ver si era el coche correcto. Un descubrimiento espeluznante en el maletero. Incluso antes de verificar el número de matrícula para asegurarse de que pertenecía a la mujer desaparecida, el oficial de policía notó algo extraño en el coche.
Cuando los últimos autos se fueron, el oficial de policía se acercó al conductor y le pidió identificación. El conductor era un joven cuyo cabello largo le cubría parcialmente el rostro. Estaba visiblemente nervioso, y cuando le pidieron que mostrara sus documentos nuevamente, simplemente pisó el acelerador a fondo, aceleró y se lanzó por la carretera a toda velocidad. El oficial de policía comenzó a perseguir al fugitivo y pidió ayuda por radio. Pero solo unos minutos después, mientras intentaba hacer un giro brusco a alta velocidad, el coche derrapó, se salió de la carretera y chocó contra un árbol. El conductor llevaba puesto el cinturón de seguridad y se desplegaron los airbags, dejándolo ileso. Intentó huir, pero fue derribado al suelo por los policías tan pronto como salió del coche. Al inspeccionar el vehículo, la policía descubrió varios grandes contenedores de plástico sellados en el maletero del vehículo, los cuales abrieron con asombro y horror. Dentro había fragmentos de un cuerpo femenino desmembrado cubiertos con un líquido turbio de olor extraño, el interrogatorio y los intentos del asesino de evadir la responsabilidad. Cuando Ari fue llevado a la estación para ser interrogado, reveló que tenía esquizofrenia, autismo, psicosis y trastorno afectivo bipolar, lo cual fue confirmado por su psiquiatra. También declaró que debido a su diagnóstico, no podía distinguir entre el bien y el mal, y por lo tanto no tenía idea de lo que estaba haciendo. Luego preguntó si sería juzgado si se confirmaban sus diagnósticos, y qué castigo enfrentaría si se negaba a declararse culpable. Durante los interrogatorios, se refería a sí mismo como un dios o afirmaba estar poseído por demonios y necesitaba un puño extra. A veces, su discurso se volvía incoherente, como si estuviera hablando con un interlocutor invisible, mientras ignoraba por completo a la policía. El examen psiquiátrico confirmó que el acusado padece una variedad de trastornos mentales. Sin embargo, se ha demostrado que es capaz de rendir cuentas de sus actos. Durante los interrogatorios, el psiquiatra que observó el comportamiento del hombre concluyó que, incluso cuando hablaba consigo mismo, escuchaba atentamente lo que se le decía y las preguntas que se le hacían. Esto era evidente en sus reacciones, aclaraciones y repentinos cambios de humor. La principal motivación de Ari para mostrar su locura de una manera tan vívida y demostrativa era evitar un castigo severo y minimizar su responsabilidad ante la ley. Era lo suficientemente astuto e inteligente como para intentar confundir la investigación y persuadir a otros de su locura, la investigación y los resultados inesperados de la búsqueda. A pesar de que todos sabían desde el principio que había cometido un crimen terrible, su culpabilidad tenía que ser probada. Esto requería pruebas contundentes. Se decidió comenzar con una búsqueda en su hogar familiar, donde, como se esperaba, ocurrió el asesinato. La policía descubrió rastros de sangre lavados en el suelo de la cocina, el pasillo y el baño. Se encontró una sierra de calar ensangrentada en el lavavajillas, que el joven aparentemente había utilizado para desmembrar el cuerpo de su madre. La bañera con sus bordes dentados sirvió como escenario para este acto atroz. Beverly fue envenenada con cianuro de potasio, según el examen pericial, y su cuerpo fue desmembrado con una sierra de arco antes de ser empaquetado en... Se descubrieron frascos que contenían la mencionada sustancia venenosa en la cocina de la habitación de Aries, así como en el sótano de la casa, donde el hombre tenía una especie de laboratorio químico. Además, debajo de la cama en su dormitorio estaba el cadáver del gato favorito de Beverly, que también había sido envenenado. Esto implicaba que el perpetrador había practicado con el animal antes de matar a la madre. ¿Recuerdas el extraño líquido en el que se colocaron los fragmentos del cuerpo desmembrado? Como resultó, tenía una composición química especial que puede acelerar el proceso de descomposición de los tejidos. Los asesinos ya habían encontrado la receta en Internet y decidieron disolver literalmente el cadáver y esconder los huesos en las montañas, para que nunca fueran descubiertos. Basado en todas las pruebas encontradas, surgió la siguiente imagen de la masacre. La víspera de la tragedia, Ari tuvo una acalorada conversación con su madre, amenazándola con matarla de nuevo. Era tan convincente, pero Beverly, aterrorizada por su vida, llamó a su hijo, el psiquiatra, con una solicitud para que lo hospitalizara de inmediato. Sin embargo, el especialista ignoró la solicitud, creyendo que su paciente no representaba una amenaza para los demás. Por la tarde, después de probar el veneno en un gato, el joven envenenó a su madre, llevó su cuerpo al baño y comenzó a desmembrarlo con una sierra. Todavía no está claro cómo logró que su madre tomara cianuro de potasio. Probablemente me tomó toda la noche terminar el espantoso trabajo, porque cuando Sash llamó al teléfono de la casa por la mañana, el perpetrador todavía estaba en la casa,
Aries, y descuidadamente limpió la sangre metida en la sierra en el lavavajillas, y empacó el cuerpo en varios contenedores llenos de productos químicos. Colocó los contenedores en el maletero del coche de su madre, que utilizó para salir de la casa. Los siguientes acontecimientos ya son conocidos por usted. Cuando se le presentó esta versión al acusado respaldada por pruebas contundentes, comenzó a justificarse y a cambiar su testimonio. Afirmó que su madre se suicidó al ingerir voluntariamente el veneno y que él solo descubrió su cuerpo sin vida. Según el chico, estaba aterrorizado de quedarse sin fuente de ingresos porque no trabajaba y vivía a su costa. Luego decidió deshacerse del cuerpo para que ella pudiera ser considerada desaparecida. Según su plan, seguiría viviendo en la casa y usaría las tarjetas y cuentas bancarias de la fallecida. La historia del joven sonaba loca y nadie dudaba de que estaba enfermo mentalmente, pero también estaba claro que había planeado meticulosamente el crimen con antelación. No fue una locura temporal, un estado de efecto o un arranque de ira. Había planeado cuidadosamente cada paso y lo llevó a cabo. La posesión de áreas de productos químicos que aceleraban la descomposición del cuerpo, los cuales había comprado con anticipación, fue una de las pruebas más contundentes de que el crimen fue premeditado. Además, según su historial de búsqueda, investigó a fondo sobre ellos meses antes del crimen, el juicio y la sentencia. Como mencioné anteriormente, el examen psiquiátrico confirmó nuestros diagnósticos. Sin embargo, los expertos concluyeron de manera inequívoca que él era consciente de sus acciones y había planeado cuidadosamente la masacre de su madre. Siguió insistiendo en su locura, a pesar de darse cuenta de que era inútil fingir estar loco. El juicio se llevó a cabo en noviembre de ese año, un mes y medio después del crimen que conmocionó a todo el estado. Los abogados trabajaron incansablemente para demostrar que el acusado no puede ser considerado penalmente responsable debido a su enfermedad y necesita tratamiento. Ari afirmó que su madre lo odiaba y por eso le transmitió la enfermedad hereditaria, mientras que su hermana era completamente normal. También se describió a sí mismo como una víctima de la loca Beverly y culpó a sus padres de todos sus problemas. Se testificó en el tribunal, diciendo que su difunto amante y él tenían miedo de Ari porque no sabían qué esperar de él. Era extremadamente cruel con los demás, mostraba tendencias sádicas y se negaba a tomar la medicación recetada para controlar los estallidos de agresión. También afirmó que la lanza de Beverly para su hijo se había transformado en su miedo hacia su propio hijo. El tribunal condenó a Cada Liggett por asesinato premeditado en primer grado y lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El jurado concluyó unánimemente que sus acciones fueron frías y calculadas. El acusado de 26 años escuchó su veredicto en silencio, con la cabeza baja y aparentemente sin preocupación. Después del juicio, Libby Liggett admitió que creía que su hermano era completamente culpable de lo que había hecho. Sin embargo, señaló que la tragedia podría haberse evitado si el especialista al que la familia se dirigía repetidamente para obtener ayuda hubiera cumplido con sus deberes y hubiera respondido a los mensajes alarmantes de manera oportuna. Beverly, hasta hoy, Ari Liggett está cumpliendo su cadena perpetua en una prisión estatal de Colorado. Todos sus intentos de apelar y desafiar la decisión del tribunal han sido infructuosos. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Al comenzar a investigar el caso de Leslie Palacio, es imposible no sentirse desconcertado y decepcionado de que la justicia aún no se haya hecho. A pesar de que la policía tiene todas las pruebas y sabe quién es el asesino, él sigue en libertad. La historia de hoy destaca la dificultad de investigar un crimen cuando los sospechosos están fuera de la jurisdicción, y las víctimas solo pueden esperar que los perpetradores sean detenidos y llevados ante la justicia. La mañana del 29 trajo ansiedad al hogar de Australia Filosofía, madre de 5 hermosas hijas. Taylor, su hija mayor, bajó a la cocina y reportó que la cama y la habitación de Leslie permanecían intactas. Sus pertenencias se habían ido, y estaba claro que no había pasado la noche en casa. Una de las hermanas bromeó diciendo que debió haber sido una buena noche en el club. Leslie probablemente había pasado la noche en casa de Eric. De hecho, todos se alarmaron, porque Leslie nunca había hecho esto antes. Kayla seguía mirando su teléfono durante el desayuno, esperando que Leslie le enviara un mensaje pronto. Leslie permaneció en silencio a pesar del paso del tiempo. Al mediodía,
había dejado de parecer normal. A última hora de la tarde, la revendedora había decidido ir a la casa de Eric por su cuenta, para averiguar a dónde había ido su hija. Cuando la familia Palacio llegó, notaron que la madre y la hermana de Eric estaban sacando muebles y otros objetos de la casa. Obviamente sacar muebles de la casa es normal, pero la situación y la cara llorosa de la señora Ibarra le dieron a Rosella una sensación extraña. Algo no estaba bien aquí. Cuando se les preguntó dónde estaba Leslie y por qué el teléfono de Eric estaba fuera de servicio, la madre y la hermana de Eric fingieron no saber que la pareja había pasado la noche juntos. Rosella aclaró si Leslie había pasado la noche en su casa esa noche, citando los mensajes de su hija que indicaban su intención de visitar a Eric. Después de recibir una respuesta negativa, la familia de Leslie se dio cuenta de lo grave que era la situación. Los miedos se convirtieron en realidad, y la familia tomó medidas inmediatas. La hermana mayor, al darse cuenta de que Leslie no podía haber desaparecido tan fácilmente, comenzó a llamar a los hospitales locales y a buscar en Internet informes de accidentes en las últimas 24 horas. Sin embargo, tanto la búsqueda como los intentos de contactar a Eric fueron infructuosos. O había apagado su teléfono o se había quedado sin batería. Kayla ni siquiera podía escuchar su buzón de voz. Con Sally, no tuve más remedio que contactar a la policía. Al día siguiente, el 30 de agosto, Leslie fue reportada oficialmente como desaparecida. Leslie Palacio nació el 5 de mayo de 1998 por la justicia. En Las Vegas, Nevada, Su vida corta pero plena estuvo llena de amor y cuidado por su familia. La niña siempre fue abierta y amigable, y traía alegría a cualquier compañía. Ella valoraba a todos los que conocía en su vida, y ellos correspondían. Leslie deseaba conectar su vida con la medicina. Después de graduarse de la escuela secundaria, se inscribió en el Colegio Médico de Las Vegas, en 20 West, 20.1. Ya estaba persiguiendo con confianza su sueño de convertirse en flebotomista y trabajar a tiempo parcial como técnica de laboratorio, combinando conocimientos teóricos y habilidades prácticas. Leslie demostró ser una estudiante talentosa. Sus logros académicos eran encomiables. Tenía una habilidad natural para absorber nueva información y siempre estaba ansiosa por ampliar sus conocimientos. Por eso la chica decidió trabajar a tiempo parcial como asistente de laboratorio. Leslie se dio cuenta inesperadamente de que había encontrado su vocación y rápidamente se convirtió en una parte integral del equipo. Los colegas pensaban que la estudiante no solo era una técnica de laboratorio responsable y profesional, sino también una persona de buen corazón. Las responsabilidades de las chicas incluían realizar varios análisis y pruebas. Sin embargo, Leslie veía este trabajo como mucho más que una simple manera de cumplir con sus deberes. Ella veía su vocación en hacer que la experiencia de los pacientes al tomar pruebas fuera lo más cómoda posible. Su cuidado y paciencia fomentaron un sentido de confianza. Incluso aquellos que estaban preocupados por el procedimiento se sentían a gusto en su presencia. Cuando la más joven de las enfermeras preguntó si Leslie tenía miedo de que le perforaran las manos todo el tiempo, ella se rió y respondió que ahora tenía el superpoder de pinchar a la gente. Vitale, una joven optimista, ya tiene evidencia en cada una de sus acciones. Leslie, según todos los informes, tenía el potencial para convertirse en una especialista muy solicitada y valiosa en el campo de los diagnósticos de laboratorio médico. Y lo habría hecho si las cosas no hubieran salido tan dramáticamente. Leslie siempre ha ayudado y cuidado a los demás desde que era niña. Rosella Palacio, la segunda de 5 hijas, asumió el papel de madre cuando trabajaba como limpiadora de hotel. Rosella recordó que su hija la echó de la cocina cuando intentó preparar la cena después de limpiar más de 15 habitaciones de hotel en un turno. Tómate un descanso. Leslie animó suavemente su deseo de aliviar la carga de su madre después del trabajo. Su hija se encargó de preparar las cenas, y con su estilo habitual desenfadado, encontró en la cocina una fuente de inspiración. Desde entonces, siempre se aseguraba de que los miembros de su familia estuvieran bien alimentados. Incluso si estaba fuera y no podía preparar la cena familiar ella misma, siempre estaba llamando a casa para asegurarse de que todos hubieran comido, porque la familia de Leslie era lo primero. Ella inspiraba fácilmente a sus hermanas con su entusiasmo e ideas. Por ejemplo, incluso durante la pandemia, Leslie continuó participando en deportes organizando entrenamientos en su patio trasero. Elogió los diversos ejercicios de su madre, y ella y su hermana bailan diariamente frente a un espejo con música.
Su amor por experimentar con el color de cabello y la imagen llevó a un plan de negocio conjunto con su hermana mayor para abrir una boutique. Las hermanas comenzaron a diseñar y coser vestidos en casa con su propio estilo distintivo. Cuando la pandemia de coronavirus golpeó, Rosella fue despedida debido a la reducción de personal. Leslie sugirió que su madre comenzara su propio pequeño negocio de limpieza, y le aseguró que con gusto la ayudaría con las limpiezas en su tiempo libre del trabajo y la escuela. Mamá estará bien pronto, como puedes ver, le aseguró a Alia. En un consejo familiar, se les ocurrió el nombre Palacio Cleaning Service. Leslie desapareció alrededor de esa época. Sus sueños estaban comenzando a hacerse realidad, cuando la empresa familiar recibió su primer contrato. Sin embargo, el 29 de agosto de 2020, 1073, todos los planes y sueños de la familia Palacio se vinieron abajo. Leslie terminó el programa de asistente de laboratorio a finales de agosto de 2020, 1073, y la empresa familiar recibió un gran pedido, así que decidió que era hora de relajarse de las tensiones y preocupaciones con una noche de baile y diversión. Las restricciones relacionadas con la pandemia se levantaron gradualmente, y Las Vegas comenzó a cobrar vida. Desafortunadamente, ninguno de los amigos de Leslie quería hacerle compañía. La gente estaba empezando a dejar de lado sus miedos y a retomar sus vidas normales. Todavía estaban nerviosos y ansiosos por estar en un espacio cerrado con tantas personas. Leslie no perdió la esperanza de convencer a alguien de divertirse, así que publicó en Instagram sobre su deseo de pasar la noche en algún lugar. Inesperadamente, recibió un mensaje de Eric Rangel Bozbarra. Los padres de Leslie y Eric habían asistido a la misma iglesia durante 14 años, y ocasionalmente socializaban. Así que los niños se conocían desde la infancia, pero nunca habían tenido una relación cercana. Leslie sabía lo que le gustaba a Eric. El chico que le envió un mensaje mostró interés, pero Leslie nunca correspondió. Fue educada con él. En cualquier otro día, Leslie habría rechazado la solicitud de Eric de hacerle compañía. Pero esta vez no. Estaba deseando una noche divertida para romper con su rutina habitual. Todo el día estuvo lleno de anticipación. Cuando ninguno de los amigos de Leslie quiso hacerle compañía, aceptó la invitación educada y cálida de Eric para recordar la vida nocturna de Las Vegas. Una noche con Eric parecía una mejor opción que no ir a ningún lado. Anticipamos una aventura divertida. Leslie no tenía idea de las terribles cosas que la esperaban. Pero probablemente tenía una premonición sobre algo y estaba tratando de convencerse de que no había razón para preocuparse. De todos modos, Leslie acordó con su hermana enviarle mensajes regularmente informándole dónde estaba. También le contó a Kayla con gran detalle a dónde iba, con quién estaría y dónde podría terminar. Después de un rato, la hermana mayor recibió un mensaje inusual. ¿Puedes creer que Eric no va a beber esta noche? Estamos en una fiesta, pero parece que tendré que celebrar solo. Después, las hermanas intercambiaron mensajes bromistas sobre el tema. Vivir un estilo de vida saludable. El primer lugar al que fueron Eric y Leslie fue el casino del Hotel Longhorn. Los oficiales de policía descubrieron más tarde imágenes de vigilancia de la pareja saliendo de una Ford F-250 blanca, propiedad de Eric a las 0:30 am del 29 de Ayub, y entraron al casino antes de salir poco después a la 1:56 am. La pareja luego salió del casino. Leslie se mantuvo en contacto con su hermana, contándole lo que estaba pasando. A las 4:40 am, Leslie le envió a su hermana otro mensaje extraño. Necesito hablar contigo sobre algo desagradable. Kayla preguntó qué había ocurrido, y ella dijo que apareció un cuadro de texto, indicando que Leslie había comenzado a responder, pero no se recibió ninguna respuesta. La vida de la chica terminó con ese mensaje de texto. Llegó la mañana del 29, Maisa Rekian. Leslie aún no había regresado a casa. Cuanto más pasaba el tiempo, más preocupados se ponían los miembros de la familia Palacio. La certeza de que Leslie había pasado la noche en casa de Eric fue reemplazada por la confusión y la familia fue a una casa familiar donde encontraron algo extraño. La señora Dibarra y su hija estaban sacando muebles, fingiendo que escuchaban por primera vez que Leslie y Eric habían pasado la noche juntos. De hecho, la familia de Leslie llegó a casa de Eric justo a tiempo. Si hubieran llegado unas horas más tarde, la investigación se habría retrasado significativamente. La policía encontró rastros de sangre en la casa, un desorden en el dormitorio, lo que sugiere que la madre de Eric y su hermana pasaron todo el día, curiosamente, sin limpiar las huellas del crimen. Pero empaquetar las cosas hasta los muebles. La familia claramente no iba de picnic, sino que planeaba una ausencia a largo plazo y minuciosa. Lo más probable es que se hubieran arreglado para reunirse con Eric y su padre José en México, a donde los dos habían viajado para escapar de la justicia. Al ver a la familia Palacio,
La señora Ibarra probablemente se dio cuenta de que la oportunidad de escapar se había ido, dejando evidencia en la casa que nadie se tomaría el tiempo de limpiar. La madre y la hija, aterrorizadas, comenzaron a negar simplemente saber sobre la velada de Leslie y Eric juntos. Fue este comportamiento el que llevó a sospechar que algo irreparable había sucedido. Afortunadamente, la policía de Las Vegas tomó medidas inmediatas y envió una consulta de facturación con la intención de rastrear los movimientos de Leslie desde la noche anterior. Pero desafortunadamente se necesita algo de tiempo para obtener esos datos. Mientras los Palacios no podían quedarse de brazos cruzados y esperar, la familia inició una campaña para difundir la noticia sobre la desaparición de Leslie. La gente respondió y comenzó a compartir activamente la información en las redes sociales. Nadie esperaba que hubiera tantas personas que se preocuparan. La mamá de Eric especialmente no lo esperaba. Los detectives seguían haciendo más y más preguntas. Y el 31 de agosto, la anciana Ibarra fue a la comisaría y presentó un informe de personas desaparecidas para su esposo e hijo. La anciana Ibarra le dijo a la policía que su hijo Eric salió de casa tarde en la noche del 28 de agosto. Y cuando regresó a la mañana siguiente estaba actuando de manera extraña. Lo vio salir por la puerta y nunca volvió. La policía notó una circunstancia extraña. No solo Leslie estaba desaparecida, sino que Eric también estaba desaparecido, al igual que su padre. Basado en esto, se inició una investigación sobre la triple desaparición, con la policía de Las Vegas involucrada. Los detectives se dirigieron a los residentes del vecindario con la esperanza de encontrar cámaras de vigilancia que hubieran grabado algo importante. La suerte sonrió. Se descubrió que justo enfrente de la casa del prestatario de Joe, había cámaras de vigilancia. Además de las grabaciones de CCTV, la policía obtuvo datos de facturación que les permitieron rastrear los movimientos de Leslie. En las primeras horas de la mañana del 29, los detectives descubrieron que la pareja fue al casino y luego a un bar de parrilla, al que llegaron alrededor de las 2:15 am, accidentalmente o no. El teléfono celular de Leslie fue dejado en el bar y los registros muestran que Leslie salió del establecimiento alrededor de las 5:50 am, lo cual es bastante temprano en la mañana. A las 6:00 am, las cámaras del vecindario captaron el coche de Eric llegando a la casa familiar. La naturaleza de su asistencia a Leslie y salir del coche y camino a la casa indicaba claramente que la chica estaba muy intoxicada a las 7:25 am. Eric y su padre José son vistos sacando el cuerpo de Leslie de la casa, envuelto en una sábana y colocándolo en el maletero del coche. Eric luego se aleja conduciendo mientras José riega la entrada de la puerta de su casa. Estas acciones indicaron claramente que Eric y José no estaban desaparecidos, sino que eran fugitivos de la justicia. Después de que la policía viera las imágenes, se obtuvo una orden de registro para la casa de un prestamista. Como resultado, los detectives descubrieron mucha evidencia adicional que mostraba que Leslie no había salido de la casa voluntariamente. La casa había sido limpiada con productos de limpieza en un intento fallido. También se encontraron guantes de látex y bolsas de basura. Pero la pieza de evidencia más importante fue el descubrimiento en la habitación de Eric. Se encontraron rastros de sangre en el suelo y en la cama de Eric, una señal obvia de agresión, y sin pruebas de ADN, los investigadores tenían claro que la sangre pertenecía a Leslie. A partir de ese momento, Leslie Palacio ya no estaba desaparecida, y los investigadores centraron sus esfuerzos en encontrar su cuerpo. Eric y José fueron reportados como desaparecidos. Mientras los investigadores buscaban diligentemente a los sospechosos, la familia Palacio, temblando, también hizo esfuerzos. Roseli pidió a los miembros de la comunidad de la iglesia que ayudaran a buscar el cuerpo de su hija como voluntarios de búsqueda. Volantes y carteles con la foto de Leslie y las imágenes de Eric y José aparecieron en las redes sociales, periódicos y postes de la calle. La filosofía de las familias pidiendo al público que interviniera y les ayudara a encontrar a estos dos hombres involucrados en la muerte de la niña era el mensaje en cada volante. El primer gran avance en la investigación llegó cuando un lector de matrículas detectó el coche de Eric a solo 6 millas de su casa, alrededor de las 10 de la mañana. Llegó a las 29, episodio 3, estaba regresando a su casa solo 4 horas después del supuesto asesinato de Leslie. La información descubierta hizo que los investigadores se dieran cuenta de que el lugar donde Eric podría haber escondido el cuerpo estaba a unas 4 horas en coche de su casa, en la frontera entre Nevada y Arizona o en el lado del Pico Charleston, que es una área enorme, por lo que los detectives estaban desesperados por cualquier información adicional que pudiera ayudarles a determinar una ubicación más precisa. Una vez más,
La suerte le sonrió cuando se grabó un video en una gasolinera a 40 millas al norte de Las Vegas, mostrando el coche de Eric saliéndose de la autopista hacia el Parque Nacional Valley of Fire. El coche retrocedió 20 minutos después con los neumáticos embarrados. El hallazgo redujo la búsqueda y apuntó a la posible ubicación del cuerpo a unas 20 millas de la gasolinera. El barro en los neumáticos sugería que Eric había salido de la carretera en algún momento. Los detectives comenzaron a buscar en la zona. La policía y los voluntarios registraron cientos de acres de terreno, y el 9 de septiembre, durante la segunda búsqueda, encontraron el cuerpo de Leslie Palacios escondido cerca de un arbusto. Los medios de comunicación difundieron la noticia de inmediato. El cuerpo de Leslie Palacio, de 22 años, fue encontrado cerca del Valle del Fuego 11 días después de su desaparición. Un reportero se unió al informe proporcionando detalles adicionales sobre el principal sospechoso, Eric Rangel Ibarra, de 25 años. El Valle del Fuego donde se encontró el cuerpo es conocido por su clima caluroso, lo que llevó a una rápida descomposición de los restos, y los expertos forenses no pudieron determinar la causa exacta de la muerte. Los lugareños reaccionaron a la muerte de Leslie con horror y miedo. Algunos tuvieron miedo de salir porque los criminales involucrados en el asesinato estaban en el sur. El día después de que se descubriera el cuerpo, el 10 de septiembre, muchos amigos, familiares, vecinos y simplemente personas al azar de la zona se reunieron para honrar la memoria de Leslie. La gente tomó velas que se usaron para la vigilia nocturna y las colocó frente a la casa de la niña. También dijeron que querían que el hombre responsable de su muerte pagara por lo que hizo. La lucha por la justicia ni siquiera estaba cerca de terminar en este punto. El siguiente gran avance llegó cuando el coche de Eric apareció en Moreno Valley, California. La policía finalmente contactó al primo de Eric, y él informó que había llevado a José y a su hijo a Santa Sidra, donde creía que planeaban cruzar la frontera hacia México. El Departamento de Policía de Las Vegas solicitó asistencia al FBI porque no podían resolver el problema jurisdiccional por sí solos. La investigación se ralentizó entonces el 19 de enero de 2021, 4 meses después del descubrimiento de los restos de la niña. El padre de Eric, José, se entregó en la frontera. Todos estaban muy aliviados de que al menos un fugitivo estuviera ahora bajo custodia. El hombre fue rápidamente extraditado de vuelta al condado de Clark y acusado de destrucción de pruebas y cómplice de asesinato durante los interrogatorios. José intentó minimizar su participación en el crimen explicando la historia del viaje a México por el extraño comportamiento de su hijo la mañana del 29 de agosto. Sin embargo, los investigadores, al mostrar las grabaciones de las cámaras de vigilancia, desmintieron sus falsas afirmaciones. Las imágenes mostraron claramente cómo ayudaba a llevar el cuerpo de Leslie fuera de la casa y a lavar la entrada del garaje. Ante las pruebas, José cambió su testimonio. Dijo que estaba trabajando en el garaje cuando Eric trajo el cuerpo de Leslie envuelto en una sábana al garaje. Según José, entró en pánico y ayudó a su hijo a cargar el cuerpo en la camioneta, asumiendo que Leslie había muerto de una sobredosis de drogas ilegales, porque no vio lesiones visibles en el cuerpo. Los documentos judiciales indican que José inicialmente le dijo a la policía que, según Eric, Leslie murió de una sobredosis de drogas ilegales. También explicaron que Eric inmediatamente habló de querer acabar con su vida, se culpó y por eso decidió que lo mejor que podía hacer por su hijo era llevarlo a México. Cuando los investigadores le preguntaron a José sobre el paradero actual de Eric, él explicó que tan pronto como ambos entraron a México y abordaron el autobús fue registrado por las autoridades mexicanas. Él y su hijo se asustaron y decidieron separarse pensando que así sería más difícil para las autoridades encontrarlos. Por esta razón, le encantaría ayudar con la investigación, pero no tiene absolutamente ninguna idea de dónde podría estar su hijo. El 18 de junio de 2021, José se declaró formalmente culpable de destrucción de pruebas y cómplice de asesinato. A pesar de las horribles características de sus crímenes, José Ibarra fue condenado a solo 2 años en el centro de detención del condado de Clark, causando shock y consternación en la comunidad. La familia Palacio estaba conmocionada e indignada por la sentencia indulgente de José, que consideraban injusta. Durante el caos, José Ibarra se unió a los procedimientos judiciales de forma virtual, mientras que la familia y amigos de Leslie estaban presentes en persona. Instaron al juez a imponer una sentencia más severa, argumentando que 2 años no eran suficientes para un cómplice de asesinato, que ayudó a deshacerse del cuerpo y ocultó al perpetrador. José Ibarra se declaró culpable e intentó disculparse con la familia de Palacios, diciendo que su amor por su hijo lo había sobrepasado.
expresó arrepentimiento por sus acciones. Sin embargo, la familia de Leslie no aceptó su disculpa y no la considera sincera hasta la fecha. Se desconoce el paradero de Eric y continúa viviendo libremente en México. José fue liberado a Ofelia Marketing el 28 de abril de 2020. Un abogado y representante de la familia Palacio comentó lo siguiente: "Estoy absolutamente furioso. Esto es claramente injusto. No solo el principal sospechoso no está bajo custodia. La persona involucrada en el encubrimiento del asesinato ahora está de vuelta en custodia después de cumplir 8 meses y 15 días. Durante los últimos 3 años. La filosofía familiar nunca ha recibido el reconocimiento adecuado". La historia de Leslie demuestra fallos en el sistema de justicia y plantea preocupaciones sobre la equidad en el tratamiento de delitos graves. La filosofía de la familia está decidida a luchar para cambiar las leyes de Nevada porque creen que quienquiera que haya estado involucrado en el asesinato debería enfrentar una condena de prisión de más de 2 años. Esperan que el perpetrador sea encontrado y procesado en los Estados Unidos, donde será acusado y castigado adecuadamente. Ofelia Mercado Eon está contactando directamente a quienes puedan conocer el paradero de Eric en México. En cada entrevista con los medios, ella aboga para que la familia Palacios reciba algún tipo de justicia. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. En una noche de sábado de diciembre de 2019, tuvo lugar un evento horrible en la pacífica ciudad de Arklow, Irlanda, dejando a la comunidad atónita. Nadine Lott, una joven esteticista y madre, fue el objetivo de un ataque brutal que lo cambió todo. Y hoy les contaré sobre la relación de esa noche, el giro impactante de los acontecimientos y las ramificaciones legales que siguieron. Claire y Debbie Lott dieron a luz a Nadine Lott el 6 de octubre de 1989 en Arklow, Irlanda. Ella era la mayor de 3 hijos. El 14 de diciembre de 2019 ella siempre intentaba ayudar a sus padres y cuidar de su familia. El sábado alrededor de las 4:25 am, Amelia Kalenovich llamó a la policía para informar de una situación urgente que involucraba a su vecina Nadine Lott, quien había sido apuñalada. La policía llegó al apartamento de Nadine Lott, una terapeuta de belleza de 30 años en Arklow, Wicklow, Irlanda, y la encontró inconsciente en el suelo de la cocina con heridas graves. La madre de Dean, Claire Lott, estaba intentando ayudar a su hija. La policía llamó inmediatamente a una ambulancia, describiendo el estado de la decana como si la hubieran golpeado hasta dejarla hecha puré. Amelia Kalenovich le dijo a la policía que corrió al apartamento de Nadine después de escuchar gritos. Al entrar, notó que la expareja de Dean, Daniel Murtagh, se inclinaba sobre ella y le propinaba golpes violentos mientras gruñía. Amelia describió a Murtagh como consumido por la rabia y parecido a un animal salvaje. Inmediatamente alertó a la policía y contactó a la hermana de Nadine, Phoebe Lott, quien llegó a la escena con su madre Claire en minutos. Cuando la policía llegó al apartamento de Dean por la noche, Daniel no estaba allí. Las investigaciones revelaron que Daniel y Nadine se conocieron por primera vez en 2012 mientras trabajaban en Darwin, Australia. Nadine disfrutaba de su trabajo como terapeuta de belleza en un salón, pero regresó a Irlanda después de un año allí. Daniel se mudó a casa unos meses después que Nadine. Inicialmente la pareja tenía la intención de mantener su relación, incluso considerando mudarse juntos. Sin embargo, la relación eventualmente se debilitó. Nadine y su hija Kia luego se mudaron a un apartamento en Arklow, mientras que Daniel se trasladó a Dublín para vivir con sus padres. En la noche del 13 de diciembre, la policía descubrió que Daniel había ido a Arklow y pasó la noche en el apartamento de un decano mientras celebraba el cumpleaños de su tía. ¿Qué pasó cuando Nadine llegó a casa? Cuando llegaron los paramédicos a la mañana siguiente, Nadine fue trasladada rápidamente al hospital. Unas horas más tarde, Daniel fue arrestado. A las 7:30 am, Daniel chocó contra un árbol mientras conducía su Volvo, haciendo que el vehículo terminara en una zanja. Laura estaba cruzando el puente Bukis cuando notó el coche en la zanja y a Daniel de pie al lado de la carretera. Un transeúnte preocupado se detuvo para ofrecer ayuda. Daniel le confesó que había asesinado a mi esposa porque ella estaba con un amigo. Daniel fue llevado a la comisaría para ser interrogado y a medida que avanzaba la entrevista, surgieron algunos detalles desgarradores sobre la violencia perpetrada contra Nadine. Cuando fue interrogado inicialmente por la policía sobre el estado de Nadine, Daniel afirmó no recordar nada debido a la intoxicación. Inicialmente, afirmó que la había bofeteado tras una confrontación provocada por su consumo de alcohol y tabaco en su apartamento. Sin embargo, tras un interrogatorio más exhaustivo, admitió haber propinado 5 o 6 bofetadas contundentes, reconociendo que algunas fueron aplicadas con fuerza considerable. Las lesiones de Dean eran demasiado graves para ser atribuidas únicamente a unas pocas bofetadas.
La policía persistió con su interrogatorio. Daniel, un boxeador entrenado, luego admitió haber golpeado y golpeado repetidamente a Nadine. Continuó diciendo: sabía que ella estaba con Aladín Arklow y solo estaba tratando de sacárselo de la cabeza. Cuando le preguntaron sobre la aparente falta de daño en sus manos, Daniel explicó que sus nudillos habían sido acondicionados durante años de boxeo. A pesar de su shock y miedo al ver sangre saliendo de la nariz y los labios de Nadine, insistió en que ella seguía viva cuando salió del apartamento. Nadine sufrió una puñalada en el lado derecho de su cuello. Cuando se le preguntó sobre el cuchillo encontrado cerca de ella, Daniel afirmó que era simplemente un cuchillo de mantequilla que había usado la noche anterior para cortar una hamburguesa y una salchicha empanizada. Cuando se le preguntó sobre la ubicación del asalto, Daniel afirmó que todo ocurrió en la sala de estar. Sin embargo, cuando la policía descubrió a Nadine en la cocina, él especuló que ella debió haber entrado en la cocina por su cuenta después de que él se fue y posiblemente se desmayó allí. La policía respondió informando a Daniel sobre las aparentes marcas de arrastre que llevaban a la cocina. A pesar de esta evidencia, Daniel mantuvo que solo había agredido a Nadine en la sala de estar, lo cual contradijo la evidencia física en la escena. Cuando la policía le preguntó qué usó para atacar a Nadine, él inicialmente declaró que usó sus puños. Daniel luego le dijo a la policía que la golpeó con un cargador de bomba de aire y un alambre envuelto alrededor de sus nudillos. Daniel también admitió que pudo haber usado un cargador de cigarrillos en un movimiento de martillo. Negó haber utilizado el espejo encontrado en el apartamento del decano. Cuando la policía entró en el apartamento, encontraron cristales rotos en la sala de estar, el pasillo y la cocina. Parte del marco del espejo fue descubierta en la cocina. En su última entrevista con la policía, Daniel describió despertarse en el sofá al sonido de Nadine gritando y chillando. La abofeteó y ella volvió al suelo junto al armario. De pie sobre ella, comenzó a golpearla, solo dándose cuenta de la gravedad de la situación cuando notó la sangre. Daniel afirmó que nunca tuvo la intención de hacerle daño a Nadine, expresando su amor por ella y asegurando que era correspondido. Les dijo a la policía que si hubiera querido matar a Nadine, ella ya estaría muerta. Trágicamente, 3 días después del asalto, Nadine sucumbió a sus graves heridas, nunca recuperó la conciencia y murió en el hospital. Daniel fue posteriormente acusado de asesinato. Daniel se declaró no culpable de asesinato, pero admitió culpabilidad de homicidio involuntario. Reconoció que era el único responsable de la muerte de Nadine. Argumentó que carecía de la intención necesaria para ser acusado de asesinato. Daniel argumentó que el uso de sustancias ilegales y alcohol la noche en cuestión desempeñó un papel crucial en el trágico asalto a Nadine. La pregunta central del jurado era si Daniel tenía la intención de matar o causar un daño grave a Nadine. Al inicio del juicio, el abogado de Daniel admitió que había quitado ilegalmente la vida a una decana, y que él solo era responsable de la lesión que ella había sufrido. El juez instruyó al jurado que el asesinato es un delito de intención específica, que ocurre cuando una persona mata a otra ilegalmente con la intención de causar muerte o lesiones graves. A pesar de admitir culpabilidad por homicidio involuntario y aceptar la responsabilidad de causar ilegalmente la muerte del DIN, Daniel afirmó que carecía del estado mental necesario. Durante los actos utilizó la defensa de la intoxicación. El juez explicó al jurado que la intoxicación podría usarse como defensa para delitos con intención específica, potencialmente reduciendo un cargo de asesinato a homicidio involuntario. La fiscalía afirmó que este caso claramente constituía un asesinato. Según su argumento, Nadine fue atacada de manera violenta y repetida en su propia casa por un hombre que conocía. La fiscalía afirmó que su expareja la golpeó y apuñaló por un ataque de celos. Durante el juicio, se reveló que en las semanas previas a la muerte de Dean, la naturaleza de sus mensajes indicaba el deseo de Daniel por una relación, a pesar de la clara reticencia de Nadine. A pesar de no estar en una relación, Daniel se refería constantemente a Nadine como su novia y futura esposa. El fiscal enfatizó este punto al jurado, afirmando que provenía de su cabeza. Revisa los intercambios de la aplicación WhatsApp. Son inequívocas y claras. Deja claro que no tiene ningún deseo de interactuar con él en ese nivel. Simplemente porque se enamoraron el uno del otro en Australia. De alguna manera él creía tener el derecho de controlar su vida y decidir con quién saldría. El tribunal supo que, poco menos de 2 semanas antes de su muerte, Nadine le envió un mensaje explícito a Daniel, advirtiéndole que no la amenazara y enfatizando que nunca volverá a pasar nada entre ellos. Me gustaría dejar eso claro.
Estos mensajes sirvieron como prueba de la posición inequívoca de Nadine sobre su relación en el tribunal. Amela testificó sobre el estado de Daniel cuando lo vio agredir a Nadine. Ella describió cómo tenía sus manos alrededor del cuello y el hombro de Nadine. Su madre, Claire Nadine, también testificó, expresando su asombro al ver a su propia hija. Cuando Claire llegó, Nadine estaba inconsciente pero hacía ruidos de gorgoteo y jadeo. Claire se sentó a su lado, asegurándole que podían manejar la situación. A pesar de administrar RCP, las heridas de Dean eran tan graves que parecía que sus esfuerzos eran inútiles. El tribunal también escuchó que un oficial de policía condujo la ambulancia al hospital, permitiendo que los paramédicos atendieran a Nadine durante el trayecto. Uno de los paramédicos, Ian Clark, testificó que la llamada lo atormentó a lo largo de su carrera. Describió la escena dentro del apartamento de Nadine como si un bulldozer hubiera pasado por allí, con los muebles rotos esparcidos por todas partes. Lo describió como una de las escenas más horribles que había presenciado, dejando su uniforme cubierto de sangre al marcharse. Nadine fue llevada de urgencia al departamento de emergencias del hospital, y una enfermera testificó en la corte que ella estaba inconsciente cuando llegó. La enfermera describió la condición de Nadine, señalando que su cabeza parecía desproporcionadamente grande en comparación con su pequeño cuerpo, probablemente debido a una hinchazón significativa alrededor de su cara. Nadine fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos después de recibir su tratamiento inicial. La enfermera Leah Grant, que trabaja en la UCI, testificó en el tribunal, describiendo las impactantes lesiones en la rodilla de Dean. Leah declaró que Nadine era irreconocible. Ella enfatizó la gravedad de la situación describiendo un incidente en el que la madre del decano trajo una fotografía de ella. Los colegas de Leah no pudieron identificar a la persona en la foto, así que ella señaló a Nadine y dijo: «Esa es ella». La mujer en la cama del hospital no se parecía en nada a Nadine en la fotografía, debido a la gravedad de sus heridas. Leah testificó que la gravedad de las lesiones de Dean hacía imposible examinar sus pupilas, particularmente su ojo derecho, que estaba tan hinchado que no podía abrirse. Nadine recibió 42 unidades de sangre en las primeras 24 horas de su estancia en el hospital. Leah informó al jurado que el cabello de Nadine contenía numerosos fragmentos de vidrio reflectante, y su nariz seguía sangrando profusamente. La fiscalía sorprendió al tribunal al revelar que el decano tenía 64 lesiones distintas en su cuerpo que no podían ser explicadas por intervención médica. La Dr. Linda Mulligan, la patóloga estatal principal, testificó sobre las lesiones de Nadine. La Dr. Mulligan declaró que la muerte de Nadine fue causada por encefalopatía isquémica hipóxica que resultó de paros cardíacos provocados por lesiones graves en la cabeza y el cuello. Estas lesiones incluían una herida por arma blanca en el lado derecho del cuello, una herida incisa en el lado izquierdo del cuello y un trauma contundente severo en la cabeza. El Dr. Mulligan aclaró que las lesiones por fuerza contundente eran consistentes con haber sido causadas por manos, puños o pies, pero no se podía descartar el uso de un arma contundente. El examen reveló una fractura del hueso hyoides y moretones alrededor del área del cuello, lo que indica que se había aplicado fuerza al cuello de Nadine. Las lesiones de Nadine también incluían una herida incisa en el lado izquierdo de su cuello, que iba desde el lóbulo izquierdo de la oreja hasta el lado izquierdo de su cuello. Dean también tenía una herida de apuñalamiento en el lado derecho de su rodilla. La profundidad de 5 centímetros de la herida de apuñalamiento indicaba que se había utilizado un cuchillo o un objeto con forma de cuchillo. El tribunal fue informado de las lesiones adicionales de Nadine, que incluían fracturas de huesos nasales, fracturas de la mandíbula inferior y sangre que brotaba de ambas fosas nasales. El trauma contuso causó moretones alrededor del ojo derecho y el lado de la cabeza, severa hinchazón, laceraciones alrededor del ojo izquierdo y polarización de los músculos faciales del lado izquierdo. El cerebro de Nadine mostró hinchazón difusa, expansión limitada, daño en las células nerviosas y decoloración del tronco encefálico. La Dr. Mulligan asumió sus hallazgos y concluyó que las lesiones eran el resultado de un ataque sostenido con trauma tanto de fuerza contundente como cortante. El Dr. Stephen Clifford, un científico forense, testificó que la cantidad de salpicaduras de sangre encontradas en la cocina indicaba un ataque sostenido. Nadine estaba en el suelo allí. La fiscalía afirmó que Nadine fue atacada tanto en la sala de estar como en la cocina. La defensa afirmó que el incidente violento que resultó en el baño de sangre no habría ocurrido si Daniel no hubiera estado bajo la influencia de alcohol y drogas ilegales en el tribunal. Daniel afirmó que él y Nadine se habían reconciliado varias veces desde su regreso de Australia y estaban juntos cuando ella
ella murió. Daniel declaró que habían estado en una relación durante varias semanas y planeaban contárselo a sus familias durante la Navidad. Daniel admitió haber consumido sustancias en las horas previas al incidente. Afirmó que su brutal y violento ataque a Nadine fue motivado por su abuso de sustancias. En los alegatos finales, el fiscal instó al jurado a declarar a Daniel culpable de asesinato, enfatizando la aparente clara intención demostrada por sus acciones. Por otro lado, la defensa instó al jurado a centrarse en el aspecto de la intención, presentándolo como el campo de batalla central del caso. Pidieron al jurado que considerara el grado de intoxicación la noche del incidente como un factor atenuante. El 5 de agosto de 2021, un jurado en el Tribunal Penal Central condenó unánimemente a Murtagh por el asesinato de Lot, rechazando su defensa tras casi 6 horas de deliberación en 2 días. Luego fue condenado a cadena perpetua el 4 de octubre de 2021, como lo exige la ley. Claire Light entregó una declaración de impacto de la víctima durante la sentencia, describiendo cómo la familia Latz ha sido atormentada por el terror, el miedo y el pánico de Nadine durante el prolongado y malvado ataque esa fatídica noche. Ella enfatizó que la familia ahora está lidiando con consejería traumática en lugar de pasatiempos, experiencias, terrores nocturnos y noches sin dormir, y que la vida está siendo reemplazada por mera existencia. Murtagh también tenía 9 condenas previas, una por comportamiento amenazante y abusivo en 2011, que se reveló durante la audiencia de sentencia. El servicio fúnebre de Nadine se celebró el 22 de diciembre en la iglesia de Santa María y San Pedro en Arclau. Casi 1000 personas asistieron a la ceremonia en la iglesia, y cientos más se reunieron afuera después. Fue enterrada en el cementerio de San Gabriel. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Norberta Greywin miró a su hija embarazada de 22 años, que luchaba por subir las escaleras hacia el complejo de apartamentos de su vecino en el 3er piso la mañana del sábado 19 de agosto de 2017. Savannah estaba embarazada de 8 meses y agosto había sido inusualmente caluroso. Sus piernas hinchadas le dificultaban caminar. William Hahn, el novio de Brooke Cruz, la misma vecina que había invitado a Savannah, subió las mismas escaleras unas horas más tarde. Cuando entró al apartamento, descubrió a Brooks fregando el baño, el cuerpo desmembrado y ensangrentado de Savannah en el suelo, y un lavabo con un bebé encima de la tapa del inodoro. Brooke recogió al bebé y se lo extendió a William diciendo: «Este es nuestro bebé. Esta es nuestra familia. Por favor, ayúdame». William ayudó a limpiar la sangre, a llevar bolsas de toallas y ropa ensangrentadas fuera del apartamento, a envolver bolsas alrededor del cuerpo de Savannah, asegurándolas con cinta adhesiva y cuerdas, y más tarde a deshacerse del cadáver. La historia de hoy trata sobre la trágica colisión de las vidas de 2 parejas contrastantes: la oscura, con un pasado pegajoso, pesado, irresponsable y poco saludable que define su presente, y la clara, amorosa, fácil y abierta, cuyo resultado fueron familias rotas y la muerte que acompañó al nacimiento. Al día siguiente, William Hahn informó a sus compañeros de trabajo que su esposa había dado a luz a una niña llamada Phoenix. En una cruel ironía, la pareja que le quitó la vida a Savannah y a su hija nombró a la niña con el nombre del pájaro mitológico que puede morir y renacer. El novio de Brooke describió más tarde sus días con Hesley, como su familia se refería a la niña, como días hermosos que me hicieron un feliz hombre de familia durante 2 días en una entrevista. Ha sido fantástico. Nunca pensé que tendría otra oportunidad como esta. Savannah Greywin nació en el condado de Burke, Dakota del Norte, el 9 de agosto de 1995. El padre de Savannah es un estadounidense blanco común, y su madre es una india Sioux de Spirit Lake. Joy y Casey eran los 2 hermanos de la chica, y Kayla era su hermana menor. Norberta y Joe, los padres, estaban extremadamente orgullosos de sus hijos. Savannah tenía 9 años cuando la familia se mudó a Fargo, Dakota del Norte. Luego se mudaron a la reserva de Spirit Lake, una reserva indígena en el este del estado. En 2005, Savannah adoraba el aire libre y los animales, especialmente los caballos. La chica conoció a Ashton Moon en la reserva. Savannah y su esposo se conocieron cuando ella tenía 15 años, y han estado juntos desde entonces. Cuando los niños fueron lo suficientemente grandes para asistir a la universidad, la familia regresó a Fargo. Savannah encontró trabajo en una residencia de ancianos cuidando a los mayores, mientras estudiaba para convertirse en enfermera y se preparaba para presentar el examen en septiembre.
Savannah era una joven feliz que esperaba su primer hijo en ese momento. Ella y Justin habían encontrado un apartamento, habían hecho un depósito y estaban planeando mudarse a su propio nido familiar a principios de septiembre. Savannah estaba viviendo actualmente en el piso inferior de un edificio de apartamentos de 3 pisos y 7 unidades con sus padres. Brooke Cruz, de 38 años, y William Hone, de 33 años, alquilaron un apartamento en el tercer piso de este edificio. Nadie nace malvado. Las personas son el resultado de sus experiencias, que moldean quiénes son. Brooke Cruz había creado dentro de sí misma una mujer capaz de cometer un asesinato tan atroz, buscando la plenitud al aceptar todos los aspectos de su personalidad. Gradualmente cultivó un lado oscuro que no podía controlar. Quizás, cada uno de nosotros posea 2 personalidades distintas: oscuridad y luz. Creo que estamos predestinados a tener procesos de pensamiento oscuros y luminosos que se manifiestan como personalidades. Uno de ellos es destruido socialmente desde temprano, pero ¿es esto algo bueno? Brooke escribió algo en una de sus obras. Brooke ha estado atraída por el misticismo desde que era niña, y encuentra una belleza especial en los crímenes de los asesinos en serie y los maníacos de alto coeficiente intelectual. Como adulta, había estudiado psicología criminal profesionalmente y trabajado arduamente para aprender a pensar como ellos con el fin de entenderlos. Brooke declaró que si Ted Bundy viniera a verla, ella lo ayudaría con gusto. Brooke Cruz, por otro lado, no era una persona sana y estable. Todas sus experiencias vividas se descargaron en su personalidad, que se caracterizaba por un comportamiento impulsivo, evitación ansiosa, irascibilidad, cambios frecuentes de pareja y de lugares de trabajo, y una incapacidad para completar lo que había comenzado. La joven intentó luchar contra ello, haciendo listas de disciplina e incluso siguiéndolas durante un tiempo, pero eventualmente se rindió. Tenía 38 años cuando fue abrumada por la depresión, enfermedades físicas, el agotamiento de relaciones poco saludables, que incluían abusos físicos regulares, y un perturbador miedo a perder a su pareja porque no podía quedar embarazada y dar a luz. Brooke no pudo soportarlo más. La oscuridad y la luz coexistían, y matar a una mujer embarazada se consideraba una forma de obtener el bebé que deseaba. El apartamento de Brooke quedó con una pila de libros que iban desde la psicología clínica, criminal, forense y legal hasta la obstetricia después de su arresto. Descubrió notas en un cajón del escritorio que enumeraban artículos del kit de parto, como tijeras, cuchillas, pinzas y guantes, así como una bolsa de reanimación cardiopulmonar para bebés y la hormona oxitocina. Brooklyn Cruz creció en el área de Bradenton, Sarasota, en Florida, donde su madre, Paula Nelson, aún reside. Sus padres se divorciaron y 7 hijos, incluida Brooke, quedaron a vivir con su madre, según las tarjetas de Navidad. Según los recuerdos de una de sus hermanas, la familia se las arregló bastante bien. Brooke tuvo una infancia difícil, que trabajó arduamente para olvidar, según las entradas de diario que mantuvo a lo largo de su vida. La adolescencia transformó a la joven cariñosa y de mente abierta, volviéndola irritable pero no agresiva. Brooke se convirtió en una adolescente problemática, y fue la única hija que decidió vivir con su padre, a quien su madre describía como un criminal profesional. Su relación con su padre no funcionó, y se encontró entrando y saliendo del sistema de acogida. Brooke fue prácticamente olvidada por los hermanos después de eso. Solo se enteraron de que Brooke es madre de al menos 7 niños después de leer sobre un crimen impactante en las noticias. Brooke conoció a Aaron Edwards en 1995 cuando ella tenía 15 años. Cuando tenía unos 17, dio a luz a un niño en el condado de Pinellas, Florida. Dejó al bebé con el padre y se mudó. Un tribunal ordenó a la madre que pagara la manutención de los hijos, pero Brooke no cumplió. Recordaría a su hija cuando cumpliera 14 años, y su comunicación se limitaría a unos pocos mensajes de Facebook por la tarde. Brooke trabajó como camarera en el restaurante Dragón Chino en Bradenton, Florida, y como representante de ventas y especialista en animales en la tienda de mascotas Petland. Brooke, de 23 años, fue arrestada en Missouri a principios de 2002 por falsificación de documentos, pero fue liberada bajo libertad condicional el 31 de agosto de 2002. Fue arrestada nuevamente y encarcelada en el condado de Hidalgo, Texas, por violar su libertad condicional. Brooke se casó con Carl Cruz, un carpintero de Minnesota, en 2006, cuando ella tenía 27 años. La joven logró tener 2 hijos mientras trabajaba como asistente administrativa en el taller de carpintería de su esposo.
Brooke engañó a su esposo durante su matrimonio de 3 años, que terminó en divorcio en junio de 2009. Según los documentos, el padre obtuvo la custodia de los niños y Brooke se fue a California sin explicación. A lo largo de su vida, lo único que hizo con cuidado y diligencia fue llevar diarios y registrar todo lo que le sucedía. Tras el atroz crimen, las entradas fueron puestas a disposición de la prensa. Los diarios describían una serie de amantes, partos en casa y abortos. Las relaciones comenzaron todas con marcas en forma de corazón alrededor de los bordes, pero después de un tiempo, las entradas sobre los hombres cambiaron. Cada uno de ellos comenzó a jugar juegos intelectuales conmigo, haciéndome sentir que no era lo suficientemente buena, no era lo suficientemente inteligente, escribió Brooke. Es imposible decir si Brooke eligió a esos hombres a propósito o si alguna de sus relaciones experimentó tales dificultades como resultado de problemas internos. Sin embargo, estaba convencida de que Carl la estaba acosando y retratándola como una mala madre promiscuo, y este hecho la traumatizaba emocionalmente. A pesar de esto, regresó a la casa de su ahora exmarido después de un viaje a California, se inscribió en un sitio de citas y comenzó a estudiar psicología en serio. La joven conoció a Andrew Murray, un chef de Katoomba, Nueva Gales del Sur, Australia, en el sitio de citas Tagged, y decidió mudarse a Australia. Brooke atacó a su exmarido con un cuchillo a finales de 2011. En enero de 2012, durante una discusión sobre la custodia de los hijos, la mujer fue arrestada y se presentaron cargos criminales. Brooke negó el ataque con cuchillo, pero en su lugar eligió huir a Australia con documentos de inmigración falsos, donde se casó con Andrew. El matrimonio en Australia duró exactamente 6 meses. Andrew descubrió su pasado estadounidense, esposo, hijos y documentos de inmigración falsificados. Según Andrew, después de descubrir la verdad, su esposa comenzó a amenazarlo con arrestarlo por complicidad, lo que lo llevó a ir a la comisaría de policía y contarles todo por si acaso. Andrew recuerda el matrimonio por la gran cantidad de conversaciones sobre maníacos. Más tarde revelaría que Brooke estaba obsesionada con el crimen desde 2012. Se especializó en psicología y enfermería y escribió su tesis sobre asesinos en serie. Según ella, siempre estaba leyendo libros sobre maníacos y crímenes, y podía contarte cualquier cosa que quisieras saber sobre ellos. Parecía volverse más agresiva a medida que pasaba el tiempo. Desde el momento en que llegó hasta que regresó a los Estados Unidos en octubre de 2012, le tomó 6 meses y 10 días. Brooke escribió en su diario el 22 de septiembre de 2012 que había cambiado significativamente para mejor desde su regreso de Australia. Estaba involucrada en una prolongada batalla por la custodia de sus 2 hijos. Ella podría haber tenido una oportunidad para una nueva vida si se reconciliaba con Andrew Murray, pero a finales de 2012, Brooke conoció a William Hone, de 28 años, quien había sido condenado por abuso infantil unos meses antes, después de llevar a su hijo al hospital con un cráneo fracturado cerca de su oído derecho en enero de 2011. Brooke se enamora de este hombre que está divorciado 2 veces, tiene 2 hijos, no paga la manutención de los niños, tiene problemas de ira y tiene una orden judicial que le impide ver a sus hijos. Brooke está llena de energía y con un fuerte deseo de ser su nuevo yo, de llevarse a los niños y de avanzar en esa dirección. Consigue un trabajo. Brooke convierte su pasatiempo en una carrera al inscribirse en la Universidad Estatal de Minnesota en Moorhead en 2013, donde estudia comportamiento social, psicología fisiológica, teoría cognitiva, psicología del comportamiento desviado e investigación dirigida. Está especialmente fascinada por la psicología de los asesinos en serie. La estudiante de primer año escribió un trabajo sobre ellos y recibió la calificación más alta. Su vida personal es lo único que empaña el cuadro. La relación de William comenzó de manera hermosa. Tenemos una buena relación con él, lo cual es bueno para los niños. Somos cariñosos, no nos gritamos y somos afectuosos y amables, explicó Brooke. Sin embargo, la relación evolucionó hacia la codependencia con el tiempo, el uso conjunto de alcohol y sustancias ilegales. Brooke pensó que lo estaba haciendo bien, pero estaba empeorando. Comenzó a evitar a sus hijos, cambió de trabajo porque no podía llevarse bien con el personal, y se sumergió cada vez más en su investigación psicológica sobre los lados oscuros de la humanidad. La policía respondió a una llamada en mayo de 2016 después de que William Hahn golpeara brutalmente a su novia en el baño. Admitió el asalto y se le prohibió acercarse a Brooke en el futuro. 6 meses después, la policía respondió a una llamada de un vecino y descubrió a Hahn en el apartamento de Brooke. Se declaró culpable de violar la orden de restricción,
se reconectaron y la relación ya no era saludable. Brooke no pudo tener hijos como resultado de un aborto que tuvo en 2011. William, por otro lado, insistió en tener un hijo con ella. Brooke le mintió a Han sobre el embarazo para evitar que él se fuera a principios de 2017, e incluso envió por correo electrónico una foto de una ecografía falsa y una foto de una prueba de embarazo positiva. Descubrió una grabación en línea del latido del corazón de un bebé al azar y se la mostró a su pareja, afirmando que era el latido del corazón de su futuro hijo. Tuvieron otra gran pelea en agosto de 2017. Para entonces ya estaba claro que no había embarazo. Pero como William ya había informado a todos sobre la inminente paternidad y no quería ser objeto de burlas, literalmente exigió un hijo a su novia, mencionando a la vecina embarazada 3 pisos abajo. Druk Cruz más tarde les diría a los oficiales de policía que interpretó la demanda de William como un ultimátum y un deseo de llevarse al bebé de Savannah, a pesar de que él no lo dijo explícitamente. Brooke tenía un buen conocimiento de la medicina, así que comenzó a compilar una lista de lo que necesitaba para inducir el parto. Ella estaba acostumbrada a anticipar y hacer lo que su joven amante quería que hiciera en este punto. Brooke llamó a la puerta de un apartamento de abajo un sábado por la tarde en agosto y le ofreció a Savannah $20.00 para que sirviera de modelo para un vestido que supuestamente estaba cosiendo Brooke. Savannah aceptó antes de dirigirse al apartamento de su vecino de arriba. Savannah pidió pizza con la intención de comerla cuando llegara a casa. La madre a punto de dar a luz no regresó a casa a tiempo después de llevar a su hermano menor al trabajo una hora más tarde. Alrededor de las 2:30 p.m. El hermano subió solo. Podía escuchar una máquina de coser, pero nadie abrió la puerta. El padre de Savannah, Howe, subió las escaleras y llamó a la puerta unos minutos más tarde. Brooke gritó que todavía estaban trabajando en el vestido, que Savannah se lo estaba probando y que nadie podía abrir la puerta por eso. Ni Roberta ni su hijo se condujeron a sí mismos al trabajo. Cuando llegó a casa, descubrió que la pizza había quedado intacta. Le envió varios mensajes de texto a su hija, pero no obtuvo respuesta. Luego subió las escaleras. Savannah se había ido hace mucho tiempo, según un vecino que abrió la puerta. Norberta bajó a su apartamento después de que terminaron de ajustar y miró a su alrededor. Sus zapatos, bolso, llaves del coche y pertenencias personales habían quedado todos en el apartamento. Savannah no podía salir a caminar porque el calor y la hinchazón hacían que caminar fuera doloroso y difícil. Norberta llamó a Ashton, esperando que él hubiera recogido a su hija, pero el joven dijo que Savannah no respondía. Estaba conduciendo, y pensé, bueno, si ella hubiera ido a algún lado, la habría encontrado cerca, explicó la madre preocupada, pero en el fondo, sabía que no había ido a ningún lado. La policía registró el apartamento de Brooke y William más tarde ese día, porque era la última ubicación conocida de Savannah. El propietario los recibió y no les impidió el paso, pero la policía no registró los armarios ni detrás de las puertas cerradas, porque no tenían una orden. El departamento de policía informó a la familia que Savannah era mayor de edad y lo suficientemente grande para tomar sus propias decisiones, sin informar a los miembros de la familia, porque no se había cometido ningún crimen en o cerca de la casa. Los investigadores concluyeron que la joven se fue a algún lugar por su propia voluntad. La familia de Savannah estaba perturbada por la indiferencia con la que trabajaban los oficiales del departamento. La policía regresó al apartamento 2 veces más y no encontró nada. Durante una de las búsquedas, William Hone testificaría más tarde que escondió al bebé en una maleta, y el cuerpo de Savannah, en una cómoda de la que había quitado todos los estantes. La pareja llevaría el mueble que contenía el cuerpo de Savannah a un puente sobre el río Rojo, y lo arrojaría al agua 2 días después del brutal asesinato. El 23 de agosto de 2017, compañeros de trabajo informaron a la policía que William había mencionado tener un bebé en casa. Los residentes del edificio de apartamentos escucharon a un bebé llorar desde el apartamento número 5 ese día e inmediatamente llamaron a la policía. La información proporcionada permitió a los oficiales obtener una orden y regresar al apartamento familiar, donde realizaron una búsqueda exhaustiva, que resultó en el descubrimiento de una bebé recién nacida viva. Brooke no se anduvo con rodeos al revelar que Savannah le había entregado al bebé 2 días después de su desaparición. Savannah, según ella, no quería a este bebé, y cuando vino a ayudar con la costura de un vestido ese día,
Le preguntó a Brooke cómo podía inducir el parto por su cuenta. Luego se fue y regresó 2 días después a las 3:00 am. Brooke tomó al bebé en sus brazos y se lo entregó. Savannah fue reportada como desaparecida después de que la pareja fue arrestada. Los servicios sociales del condado de Cass tomaron la custodia temporal del bebé después de que fuera llevado a un hospital local. Un análisis de ADN confirmó la paternidad unos días más tarde, y la niña fue reunida con su padre. La policía y cientos de residentes locales buscaron a Savannah en el valle durante 3 días más. Por favor, revisen su propiedad, edificios, garajes y anexos en busca de cualquier signo de entrada o indicio de que alguien haya estado allí. Propietarios, por favor, revisen cualquier apartamento vacío que tengan en busca de signos de entrada o evidencia de que alguien haya estado allí. Si están dispuestos a revisar sus basureros, pedimos al público que ayude con eso, dijo el jefe Todd en una conferencia de prensa el 27 de agosto, 8 días después de la desaparición de Savannah. El 27 de agosto, pescadores descubrieron un cuerpo envuelto en plástico en el río Rojo cerca de Harwood. Savannah fue identificada por un tatuaje en su pierna que decía demasiado hermosa para la tierra. El 28 de agosto, Brooke Cruz y William Hone fueron acusados de conspiración para asesinato, conspiración para secuestro y proporcionar información falsa a la policía. La pareja comenzó a confesar. Brooke afirmó que ella inició la pelea acusando a Savannah de robar correo y maltratar a su gato. Brooke empujó a Savannah, lo que provocó que se golpeara la cabeza contra el lavabo del baño y perdiera el conocimiento como resultado de la discusión verbal. Brooke luego tomó un cuchillo y cortó de cadera a cadera para sacar al bebé. Savannah perdió y recuperó la conciencia durante este proceso. Brooke confirmó bajo interrogatorio que William Hone no estaba al tanto del plan inminente. William, afirma ella, llegó a casa, entró al baño, vio a Savannah y preguntó si todavía estaba viva. Brooke respondió que no sabía y pidió una tarea. William salió brevemente del baño y luego regresó en ropa interior sosteniendo una cuerda con la que estranguló a Savannah. Dijo que si ella había estado respirando hasta ese momento, definitivamente estaba muerta ahora. Brooke continuó diciendo que ambos fregaron el suelo y las paredes antes de meter el cuerpo sin vida en un armario del baño. Cuando los policías llegaron a la puerta, Brooke intentó mantenerse tranquila y despreocupada. Los oficiales registraron el apartamento, pero no descubrieron nada. Debido a que no tenían una orden de registro, los oficiales solo pudieron mirar en los armarios y cómodas. Según el autor, la niña estaba bajo una manta en su cama junto a William durante ambas búsquedas de ese día. Debido a que la niña estaba tranquila y no lloraba, no fue descubierta durante la tercera inspección el 20 de agosto. El cuerpo ya estaba dentro del armario y el bebé estaba escondido en una maleta. Bajaron la cómoda por las escaleras en las primeras horas de la mañana del 21 de agosto. La cargaron en su Jeep Cherokee, la llevaron al río y la desecharon. William Hone negó cualquier implicación en el crimen. Solo admitió haber escondido a la recién nacida y mentido a las autoridades para encubrir el crimen. La fianza se fijó en $2 millones para Brooke y William, lo cual William comentó que era una cantidad irrealista e irracional para cualquier persona común. Sorprendentemente, parecía creer que merecía algo razonable por lo que había hecho. Brooke Cruz fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, no se probó la implicación de William en el crimen. La compañera de celda de Brooke, Jennifer Robinson, también fue revelada como testigo en su contra. Según la declaración de la reclusa, Brooke afirmó que estranguló a Savannah con una cuerda después de enterarse del romance entre Savannah y William y sospechar que el hijo de Savannah era el resultado de su affair. William fue declarado no culpable de conspiración para cometer asesinato por un jurado el 28 de septiembre de 2018. Sin embargo, el 30 de octubre de 2018, fue condenado a cadena perpetua tras declararse culpable de secuestro. William presentó una apelación ante la Corte Suprema la primavera siguiente, en mayo de 2019. El juicio de revisión de la sentencia concluyó el 7 de octubre de 2019. El juez Olen, quien originalmente había condenado a William a cadena perpetua, declaró que a pesar de la decisión de la Corte Suprema, aún lo condenaría a la pena más severa disponible en ese momento, que era 20 años de prisión. Dado que William ya había cumplido 775 días en prisión, tendría que cumplir más de 7 años más. Su condena de 20 años. A pesar de un parto tan inusual, la bebé Hazley no resultó herida. La joven ahora tiene 6 años y asiste al jardín de infantes. Los padres de Savannah y el padre de la niña tienen la custodia compartida de la niña. Los abuelos mantienen una página pública en Facebook donde publican actualizaciones sobre cómo le va a su nieta. El caso ha ganado atención nacional. Norberta está convencida de que la desaparición de Savannah fue pasada por alto porque era nativa americana. Siento que su desaparición no fue tomada tan en serio como la desaparición de una mujer blanca, dijo ella. He vivido en Fargo casi toda mi vida,
y he visto cómo se trata de manera diferente a los nativos americanos. La muerte de Savannah llevó a la senadora demócrata, Heidi Heitkamp, a presentar la Ley de Savannah, que fue firmada en octubre de 2020. El proyecto de ley busca reducir la violencia contra las mujeres nativas americanas mediante el fortalecimiento de la colaboración entre las autoridades federales, estatales y tribales. Norberta dijo sobre la aprobación del proyecto de ley: "Es triste que mi hija tuviera que morir para que la gente tomara en serio a los nativos americanos". Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.